regocijamos hoy en el Señor porque no solamente nos ha regalado otro día, pero también es nuestro día de convivencia. Y también sabemos que es una gran bendición para cada uno de nosotros para poder recibir esta bendición y aprovechar el tiempo de compañerismo. Y gracias a cada uno de ustedes que aprovecharon el tiempo para estar aquí hoy en este día. Dios me los bendiga grandemente. Que la palabra de Dios para cada uno de nuestros visitantes que están aquí entre nosotros les abra los corazones a la luz de Dios y también a la luz de su palabra que vamos a estar presentando hoy en este día. La necesidad de perseverar. Si nosotros vemos en nuestras vidas, tenemos muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros planeamos para poder cumplir, para poder hacer, para poder darnos a ver de que nosotros podemos si tenemos las ganas. Pero más bien, cuando nosotros nos fijamos bien en la palabra de Dios, para cada uno de nosotros que somos creyentes y que somos parte de la familia de Dios, sabemos que necesitamos las bendiciones del Altísimo, así para que nosotros lleguemos a tomar ese momento de perseverancia, así para que nosotros podamos cumplir con nuestros planes, con nuestras metas. Cuando se menciona la palabra o palabras persistencia o constancia, las podemos aplicar de cierta manera para una obra o una meta a largo plazo. Nos da una perspectiva de cómo el ser humano se dirige a querer cumplir con ciertos labores en la vida, y se considera que para cualquier desafío en la vida se necesita esa perseverancia, se necesita perseverar para poder terminar lo que desde el principio se empezó, ¿verdad? Ya sea un plan o ya sea una meta. Pero examinando bien lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la perseverancia, podemos entender el sacrificio que se hace, el gran sacrificio que se hace para poder alcanzar, ¿verdad?, nuestras metas. Y fijémonos bien en la iglesia primitiva, ¿verdad?, en los hermanos del primer siglo, cómo ellos nos pueden dar el ejemplo de la perseverancia. Y cómo vemos todo lo que ellos tuvieron que sufrir así para la causa de Cristo, y cómo poner en práctica esa perseverancia. Tuvieron que soportar todo lo que sufrieron por la causa de Cristo. Esto fue la verdadera perseverancia en el Señor. Todo lo que los hermanos en el primer siglo tuvieron que sufrir y tuvieron que pasar, ¿verdad?, en esos tiempos, tuvieron que ejercitar esa perseverancia en el Señor. La persistencia de no desmayar ante la voluntad de Dios. Y cuando nos acordamos de estas cosas, la iglesia del primer siglo nos deja un gran ejemplo. Y ese ejemplo fue de cómo perseverar ante las tribulaciones y también las diversas pruebas. El apóstol Pablo nos menciona diversas pruebas. Vamos a leer, si todos me pueden acompañar, en Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. Los que tengan la palabra de Dios a la mano, sus Biblias, por favor, abran a Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. Ahí vamos a empezar nuestra lectura. Dice así: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. ¿Por qué tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión? Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá,
retrocede, mi alma no se complazará en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden, para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Dios bendiga su palabra. Amén. Si vemos cuidadosamente, empieza la Escritura a decir, pero recordar los días piadosos, dice así. Cuando fuimos recién convertidos, ¿cómo eran esos tiempos? ¿Cómo eran para nosotros? Podríamos decir que estábamos en otra etapa en nuestra vida donde todo era un comienzo para vivir en santidad. Pero desde ese momento es cuando empieza nuestro camino en la fe. Aquí el autor les dice que mantengan la confianza para poder recibir la gran recompensa de entrar al lugar santísimo. Porque el sacrificio que era una vez y para siempre era la de Cristo. Ya no tenemos que acercarnos con temor como en los tiempos del Antiguo Testamento. El libro Levítico, que era con temor, pero ahora es por confianza en Cristo Jesús, por medio de su sacrificio. La vida terrenal, fíjense bien, la vida terrenal no es la seguridad de cómo perseverar, sino para nosotros, para saber cómo perseverar en esta vida espiritual, tenemos que ver cómo la palabra de Dios nos dirige a esa buena perseverancia en el Señor, cómo la palabra de Dios nos dirige a tomar los pasos para perseverar hasta el fin y recibir esa corona de vida. Apocalipsis 2:20 nos dice esto, donde se habla de la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice la Escritura. Nuestra fidelidad en Cristo también nos da perseverancia. La fidelidad nos dirige a perseverar. Cuando nosotros tenemos fidelidad en Cristo, fidelidad en el Señor, nosotros podemos ver de que nuestros pasos se aclaran a la perseverancia. Cuando el profeta, fíjese bien, cuando el profeta Daniel fue aventado en el foso de los leones, dice la Escritura en Daniel 6:16, tu Dios, a quien tú sirves con perseverancia, Él te librará. El rey Dario en ese tiempo le decía eso. Llámale a tu Dios para que te libre. Llámale a tu Dios así para que Él te ayude en ese tiempo. ¿Y qué fue lo que sucedió? El profeta Daniel, con su perseverancia que tenía, demostró Daniel la buena voluntad de Dios en su vida, lo libró de los leones, cayó la boca de los leones. Para algunos no es fácil de mantener una perseverancia a largo plazo. Díganme ustedes, si es fácil, no es fácil. Pero también sabemos de que nuestras miradas tienen que estar en Cristo. Nuestras miradas tienen que estar hacia enfrente. Así para que Cristo sea glorificado, para que Él sea glorificado. Porque somos humanos. Pero si estamos convencidos que el Señor manejará nuestra mente y nuestro corazón, no hay nada que nos pueda detener. Si Jesús maneja toda nuestra vida o toda mi vida, no hay nada que Él no pueda hacer para mí, así para alcanzar esas metas en el Señor. ¿Hasta dónde llega la confianza en el Señor? ¿Hasta dónde llega? Si nuestra confianza está disponible para el Señor, ¿hasta cuándo podemos ser convencidos, verdad? ¿Cómo podemos ser convencidos para que Jesucristo nos haga entender que tú sí puedes si tú tienes las miradas en mí? Tú sí puedes si tienes la confianza en mí. Yo te puedo bendecir, pero solamente dame tu corazón, así para que yo te pueda manejar. ¿Puede ser que nuestra confianza en el Señor nos anime a perseverar? Claro que sí, claro que sí. Si nosotros tenemos nuestras miradas en Cristo, nuestro ánimo viene de Dios a perseverar. Claro que sí, que Él va a ver los buenos resultados en nosotros. Claro que sí, que nosotros vamos a ver esos buenos resultados.
Porque eso es lo que el autor de los Hebreos, a los Hebreos, nos está tratando de decir. Nos está tratando de decir el autor de los Hebreos, hay que perseverar con paciencia, haciendo la voluntad de Dios para recibir la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Herencia eterna. Fíjese bien, herencia eterna para nosotros, para los creyentes, para los que estamos en Cristo. Porque sabemos que la recompensa es la meta que queremos alcanzar para nuestro futuro en el Señor. Entonces, pensando en eso, pensando en nuestro futuro en el Señor, ¿cuál es el elemento que nos da Dios para poder dar fruto a la perseverancia? ¿Cuál es el elemento? Yo puedo pensar en la fe. Claramente tiene que ser la fe. Porque también nos dice la Escritura, mas mi justo vivirá por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. Si estamos viviendo la fe y siguiendo las enseñanzas del autor de esta fe que es Cristo, imagínense lo que Dios puede hacer para nosotros, para no retroceder. Porque si retrocedemos, ¿a poco no creen que Dios nos pueda rechazar? Fíjense bien, en una vida donde nosotros vamos retrocediendo en lugar de seguir adelante. Si retrocedemos en la vida, Dios posiblemente ya no está en nuestra vida. Dios posiblemente ya no se puede hallar en ningún lugar en nuestra vida porque estamos retrocediendo. Sino Dios nos dice, tienes que seguir adelante. Porque la vida de la fe, esta vida que tú estás siguiendo en la fe por mi causa, es para seguir adelante. No tienes ninguna razón por qué retroceder en tu vida, sino hay que seguir adelante. Porque ya estamos en esta batalla, hermanos. Ya estamos en el camino de los fieles. Todo creyente verdadero persevera. Todo creyente verdadero. Aunque tengamos que derramar lágrimas, angustia, dolor, cansancio, todo es por la causa de Cristo. Y fíjense bien, cuando pensamos en la causa de Cristo, vemos de que nuestros esfuerzos, ¿verdad?, tienen que ser recompensados. Nuestros esfuerzos tienen que ser con nuestras miradas en Cristo, pero para poder así enderezar nuestro camino. Pero ¿cuál es el propósito, verdad? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida así para poder fijarnos que Dios tiene que tener lugar? Es para que nosotros seamos bendecidos en todos, para que nuestras familias se regocijen en el Señor, para que nuestras familias crezcan en la familia espiritual, así para que nosotros seamos de aquellos que no vamos a retroceder, sino que vamos a ser utilizados en el reino de Dios, así para hacer algo, así para que Dios pueda ser glorificado, y así para que Dios pueda ver de que nuestros esfuerzos van a ser recompensados, ¿verdad? Si nosotros estamos en la obediencia. La obediencia tiene mucho que ver, así para que nosotros seamos bendecidos por el Señor. Y Dios, si nos fijamos bien, Dios le dio muchas advertencias a su pueblo, muchas amenazas a su pueblo en el pasado, pero todo esto fue para que ellos vieran de que algo bueno va a suceder si tu obediencia está clara y fija en mí. Si la obediencia de ustedes claramente no desmaya. Profetas como Moisés, cuando dirigió el gran pueblo de Dios, ¿verdad?, durante los tiempos en el desierto. Qué gran recompensa iba a tener Moisés, pero no la hizo. No la hizo, ¿verdad? Sino otros como Josué, Caleb, que pudieron entrar en la tierra prometida. Ellos fueron recompensados por su perseverancia. Y también llegaron, ¿verdad?, a esa tierra prometida. Pero para nosotros tenemos ese gran logro, ¿verdad?, también, para llegar a esa tierra prometida en los cielos. Nosotros tenemos una gran recompensa a que aprovechar, hermanos. Cuando esta vida nos da golpes, cuando esta vida nos da un cansancio donde ya no podemos tal vez caminar o seguir adelante, ese es el tiempo que el poder de Dios
va a ser más fuerte en nuestras vidas. Porque si nosotros vamos a regocijarnos en Dios, tenemos que enseñar que nos podemos levantar. Podemos seguir adelante. Podemos seguir con esas fuerzas que Él nos ha dado. Así para que Dios pueda ver de que todo es para tu causa. Todo es para lo que tú me has dado de bendición en mi vida. Entonces, si esta perseverancia existe, si esta perseverancia vemos de que Dios la puede instalar así para poder manejarla de buena voluntad, hay que enseñar. Perseverar ante todo, ¿verdad? Perseverar así para que el enemigo no tenga lugar para desanimarnos. El enemigo tiene muchas cosas que utilizar para desanimarnos. Tú no vas a perseverar porque tú eres así y de esta manera. Él sabe cómo llegarnos. Él sabe cómo llegar a nuestras mentes para decirnos, tú no eres nada, tú no eres nadie en el reino de Dios, sino yo voy a controlar todos tus bienes, todo lo que tú haces, ¿verdad? Así para que me des gloria a mí y no a Dios. Porque yo sé tus debilidades, yo conozco dónde está tu debilidad. Y así para que yo sea glorificado, eso es lo que voy a hacer. Pero nosotros ahí estamos enseñando, estamos retrocediendo. Pero Dios quiere que sigamos adelante. Y con este mensaje, hermanos, en mente, la perseverancia tiene que existir de alguna manera. Hay que perseverar. Hace unos tiempos atrás hablábamos de la diligencia, que es similar a la perseverancia, que es lo que Dios da para la perseverancia. Buena diligencia, si lo utilizamos en el reino de Dios, no hay nadie que nos pueda decir que la perseverancia no va a seguir en nuestras vidas, si no la vamos a ejercitar con buena voluntad en nuestras vidas. Para concluir, escuchando este mensaje, si tú estás cansado, si tú estás en estos momentos hallándote en una manera donde tu camino se está quebrando, tú estás cansado del camino que Dios apartó para ti en esta vida espiritual, tienes que regresar al principio. Regresar a ese principio cuando tú aceptaste a Cristo en tu vida. Regresar a ese principio cuando tú empezaste a pelear esta guerra contra el mundo. Y fíjese bien, hermanos, cuando nosotros fuimos bautizados, en ese momento, cuando ya fuimos aceptados en el reino de Dios, es cuando ya la guerra empezó. Nuestra guerra en el mundo empieza desde ese momento. Porque sabemos de que el camino no va a ser fácil. El camino, tal vez, el enemigo va a querer desaparecer el camino que Dios ha señalado para nosotros. Pero fijándonos bien, el camino de Dios puede tener muchos tropiezos, pero solamente eso sucede cuando nosotros hacemos esos tropiezos, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos en la mano del enemigo. Fíjese bien, el apóstol Pablo lo que él dijo, y lo dijo mejor, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, perdón. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos de nosotros queremos guardar la fe hasta el fin? Yo creo que cada uno de nosotros podemos tener en mente, ¿verdad?, que la fe va a existir de alguna manera u otra si nosotros peleamos esa buena batalla y terminando esa buena carrera, terminando hasta el fin, así para que Dios sea glorificado en nuestras vidas, ¿verdad? Y así para que nuestra fe sea ejercitada, aun cuando ya no podamos tener la fuerza de la salud, pero la fe en Dios tiene que existir y sigue existiendo hasta que Dios nos llame, ¿verdad? Si alguno tiene este cansancio, siente que ya no quiere perseverar, siente que la perseverancia ya no existe, es tiempo de regresar al principio.
para aquellos que nos visitan, es tiempo para que tú veas la perseverancia que tú puedes tener en el Señor. Es tiempo para que tú veas el gran regocijo que tú puedes tener en tu vida si tú aceptas el llamado de Dios. Que Dios me los bendiga grandemente, hermanos. Vamos a estar de pie y cantar un himno de invitación y así para que Dios nos anime hoy en este día.